Eso es verdad. Ok, pues bueno, hoy vamos a hablar, este tema para mí es fascinante, es la reeducación nutricional, es aprender a comer correctamente. Yo siempre trato de dividir alimentación de nutrición. Y hoy vamos a hablar de alimentación, no de nutrición. Aunque se llama reeducación nutricional, en este punto lo que tocamos es la alimentación. Entonces, de reeducación alimentaria sonaba muy feo. Entonces lo dejé como reeducación nutricional. Y esto es un concepto muy mío. Yo siempre divido, ¿qué cosa es la alimentación? La cantidad de kilocalorías que necesitas al día. Para eso hay una tabla, la de Harris Benedict, si alguien lo quiere, yo se lo escribo, le paso un link, que es una calculadora donde tú pones edad, sexo, etcétera, etcétera. De los datos te los pide y edad, sexo, altura, actividad física, peso, y entonces con esas características te va a dar la cantidad de kilocalorías de tu metabolismo basal, la cantidad de kilocalorías para mantener el peso, la cantidad de kilocalorías para adelgazar, la cantidad de kilocalorías para subir de peso. ¿De acuerdo? Eso es alimentación. Entonces, ¿qué cantidad de kilocalorías tú necesitas al día? Tantas. ¿Cómo puedes consumir esas kilocalorías? Pues las puedes consumir lo mismo a base de donuts que lo puedes consumir a base de un cocido madrileño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mejor? Pues yo prefiero el cocido que no los donuts, aunque sean más ricos los donuts que no el cocido. Pero a ver, a mí me gusta muchísimo el cocido. Entonces, este es el gran secreto. Mientras que la nutrición es la cantidad, como bien lo dice el nombre, es la cantidad de nutrientes que tiene que nuestro cuerpo requiere. Vitaminas, bueno, 40 vitaminas, minerales, aminoácidos, esos principales nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar fisiológicamente de forma correcta. Antiguamente, nutrición y alimentación eran dos términos que eran muy sinónimos. ¿Por qué? Porque se sabía que si tú te comías tantas piezas de alimentos al día, tú ibas a tener todos los requerimientos cubiertos de vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque los pollos, ese pollo que nos comemos, que está así grande, gordo, apenas tiene 30 días. Es un bebé. Aunque sea así, es un bebé. Nos gusta el corderito lechal, nos gusta el cerdito lechal, nos gusta todo la ternera bien suavecita. Es decir, nos gustan alimentos donde no haya que hacer esfuerzo físico ni para cocinarlo ni para consumirlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esos alimentos son pobres en vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, etcétera. Por otro lado, nos gustan las frutas que no tengan semilla, nos gustan las frutas que no se, que en cualquier momento del año, que no sean de temporada. ¿Qué es lo que sucede? Esas frutas artificiales, esas frutas que han sido tocadas genéticamente para que sean más grandes, para que sean más bonitas, para que sean más dulces. Entonces le han quitado las semillas y recuerden que una fruta, para hacer un símil con una mujer, es un útero. Y su función es albergar esa o esas criaturas que son las semillas para que después germinen. Hay varios mecanismos. Uno de los mecanismos es que la misma fruta caiga y sirva de nutrientes, y otra es como dispersión que sea atractiva para determinados animales, que esos animales se la coman y defequen las semillas en otros lugares y el árbol se vaya expandiendo y haciendo cada vez un mayor crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los árboles que no tienen fruta, entonces tienen, por ejemplo, el diente de león, pues tú ves eso que flota. Ahora tendría que decir el baobab, la ceiba. Tienen esas lanitas, todos estos que tienen lanitas, que tú ves las lanitas, todo este polen que hay en la primavera, que es, ¿por qué? Porque todas las matas
todas las plantas que no son de frutos empiezan a tirar al aire su polen para poder procrear y poder crear, poder reproducirse. Entonces, dicho esto, es muy importante entender que alimentación es kilocalorías. ¿Y cuándo vamos a consumir esas kilocalorías y cómo? Eso es lo que les quiero enseñar hoy, esta noche. ¿Vale? Bueno, ahora toca la recapitulación, pero yo sé que ya de la parte de lo que dio Pepa les compartió, yo sé que han ido recapitulando, pero si hay alguna duda, que alguien me lo diga. Acepto el silencio como no y vamos a seguir adelante. Entonces, ¿por qué nos engordamos? Pues nos engordamos por 3 razones: insatisfacciones, carga y desnutrición. Es decir, insatisfacciones, queremos llenar un vacío emocional, un vacío existencial con alimentos. Cargas, queremos ser Wonder Woman, queremos llevar el mundo a nuestra espalda, queremos tener más brazos que Cali y entonces queremos llevarlo todo. Y entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Pues necesita una espalda más ancha, necesita mayor fuerza. ¿Y qué hace? Se engorda. Y volvemos a la desnutrición, que era lo que les estaba introduciendo ahora. Personas que comen poco y mal, o mucho y mal. ¿Por qué digo poco y mal? Porque hay una, por eso he puesto esa personita delgada y no he puesto una gorda en desnutrición. Porque hay una patología conocida como obeso normopeso, y estos obesos normopesos son personas que están delgadas, muchas veces más delgadas de la cuenta. Son personas que están en su normopeso, en su peso normal, pero que cuando tú lo mides, su índice de masa grasa es altísimo y su índice de masa muscular es muy bajo, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a ampliar a partir de ahora. Como estamos hablando de nutrición, vamos a explicar que existen 2 tipos de hambre: el hambre de boca y el hambre de estómago. Yo, por ejemplo, yo soy mucho más de hambre de estómago que de hambre de boca. Yo voy a la hora de comer a comer y como. Sin embargo, hay otras personas que son de más de picotear, son de los que se sirven más de lo que se pueden comer. Eso, esa famosa expresión, he comido con los ojos, van a un buffet y se ponen más cosas de las que le corresponden y después la tiran. Entonces, esa hambre de boca para las personas que picotean eso, esto es un hambre mucho más emocional, y el hambre de estómago es un hambre mucho más nutricional, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito esto: antojos o carencias emocionales. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, si te sientes depresivo, si te sientes mal, pues quieres chocolate. Te sientes que te falta la mama, que te estás de eso, necesitas lácteo. Te sientes ninguneada, nadie te mira, pues comes cosas que hagan ruido, llamas la atención. Estás que necesitas sentir placer porque tu vida es una monotonía, pues cosas grasas. Entonces necesitas estímulo porque tu vida, pues entonces picante. Estás triste, pues vas a pedir dulce. Y así sucesivamente. No se lo voy a explicar todo, pues de todos modos, ustedes esto lo van a tener ahorita ya he colgado en el de eso para que puedan verlo. Entonces, aquí hay toda una serie de antojos que en verdad no son antojos, son simplemente carencias nutricionales. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque vamos a entender después, cuando avancemos, que muchas personas se han quedado estancadas entre los 5 y los 7 años y han madurado para otros aspectos de la vida, pero no han madurado para la parte alimenticia. Y entonces comienzan, ¿qué? Los autoengaños. Es que soy de huesos grandes, es que tengo antojo, es que soy adicto, es que lo necesito, me engorda el aire, tengo problemas de tiroides, tengo, ¿vale? Como digo yo, tengo problemas de tiroides, me lo tiroideo todo a la boca, o
Mira, me da pena dejar las cosas en el plato, tengo problema de pena, sí, me da pena dejar las cosas en el plato y me las como. Esta imagen que ustedes ven aquí es por esa tan llamada que tengo los huesos grandes. No, es que yo siempre he sido de huesos grandes. Señores, siento desmontarle el mito, no existen los huesos grandes. Las constituciones pueden variar, después veremos que hay 3 tipos de constituciones, pero miren simplemente estas 2 fotos que son 2 radiografías de cuerpo entero. Si ustedes miran el esqueleto de la izquierda y el esqueleto de la derecha, y el de la derecha, se dan cuenta que no es una persona que esté anoréxica. Se dan cuenta que tiene bracitos gorditos, que tiene sus plieguecitos en las axilas, ¿vale? Que tiene barriguita en la foto de perfil, por eso puse la de perfil. Se ve que tiene su poquito de barriguita, que tiene muslos, que tiene glúteos, no tiene mucha cadera porque esa es su morfología. Entonces, si te das cuenta, los esqueletos, ¿ustedes ven que haya mucha diferencia en el ancho de un esqueleto y otro? Claro que si te fijas en la parte de la parte de la persona con obesidad, la parte ya de las costillas flotantes, las de abajo, verás que están mucho más salidas. Claro, hay una grasa visceral que se va acumulando y que va haciendo que las costillas se expulsen. Pero si nos fijamos bien, lo que hay es un gran acúmulo de grasa alrededor de ese cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Lo pueden ver? Entonces, lo más importante es madurar, entender que la alimentación es una necesidad fisiológica. No quiero decir que no tenga que ser la comida sabrosa. No quiero decir que la comida tenga que ser un asco. No. Lo que quiero decir es que igual que vamos al baño a hacer pipí, y, oye, si todavía, si más si lo estás aguantando, ¡ah, qué agradable! Una de las cosas que hay que entender es que comer tiene que ser agradable, pero ni va a cubrir, ni es el mejor momento del día, porque si comer es el mejor momento del día, habla muy mal de ti, ni es el mejor momento del día, ni es el único aliciente que tienes en tu vida, ni es una forma de satisfacer tus insatisfacciones, valga la redundancia y la cacofonía. Tiene que ser una necesidad fisiológica muy rica, muy sabrosa, pero una necesidad fisiológica. Comer, a veces mal confundimos. Miren, para comer no hace falta más allá de 15 a 25 minutos. No hace falta más allá. Una comida que se exceda de los 15, 25 minutos, ya estás haciendo otras cosas que no hay que hacer durante la comida. Aquí en España hay mucha cultura de hablar durante la comida y las comidas se pueden extender varias horas. El récord que yo he vivido aquí en España fue que nos sentamos a la mesa sobre la 1 del medio a las 13 horas y nos levantamos a las 13 horas, no, a la 1. Nos pasamos 12 horas sentados a la mesa sin levantarnos. Y que de la mesa terminamos el postre, terminamos un fin de año, terminamos el postre, terminamos el pica pica y bueno, vamos a jugar al bingo, pero el bingo no era el bingo era con pasas, con frutos secos y después esto y ya se juntó con la cena de noche y todo el día sentado a la mesa. Ese ha sido eso es el récord que yo tengo de horas sentado a una mesa comiendo. 12 horas comiendo. O 13, porque no sé si nos levantamos a la 1 o a las 2 de la mañana de la mesa. ¿Me explico? Entonces es muy importante. Otra cosa que hay que entender es que solamente existen 3 macronutrientes. Las grasas, que debe ser, aunque no se diga normalmente, debe ser la principal fuente de energía que tu cuerpo necesita. La proteína, que debe ser, que es la única fuente de estructura,
y los carbohidratos o hidratos de carbono, que es una fuente secundaria de energía solo necesaria para personas con una alta actividad física durante más de 6 a 8 horas diarias. Estoy hablando de deportistas de alto rendimiento, estoy hablando de personas que trabajan en la agricultura, pero de verdad, no sentados en un tractor. Estoy hablando de personas que trabajan en la construcción, pero de verdad, no en una grúa. ¿Vale? Estoy hablando de personas que tienen una actividad física muy intensa. Estas personas sí necesitan esta fuente secundaria de carbohidratos para mejorar su rendimiento físico. Y hay un cuarto macronutriente que es el agua. Esta es la gran olvidada, nunca nadie habla de ello, pero es de un 55 a un 70% de nuestro peso corporal. Por ende, es muy importante saber qué cantidad de agua debes ingerir. Pues la cantidad de agua es tu peso dividido 30. Coges tu peso en kilogramos, yo que peso 90 kilos, pues dividido entre 30, pues 3 litros al día. Así de sencillo. Por eso cuando mucha gente, no, es que lo ideal son 2 litros de agua al día. No, lo ideal es 1 litro de agua, lo ideal son 5 litros de agua. Y digo, sí, todo el mundo tiene razón. Si la persona pesa con correlación a eso, sí. Pero no puede haber una medida fija si somos personas diferentes. Esta es la pirámide nutricional que yo les propongo, ¿vale? Es una pirámide muy sencilla. En la base está el agua, está la hidratación, con las infusiones, no me cuenta refrescos ni bebidas ni nada por el estilo. Después una base a base de proteínas y grasas. Y después todo lo demás es algo que vamos más o menos, pero en menor cantidad. ¿De acuerdo? Que lo importante ahí, ¿qué cosa es? Que esa base, esos primeros 2 peldaños sean el mayor por ciento de todo lo que tú comes en el día. ¿Cómo vamos a distribuir los nutrientes en dependencia a las proporciones de nuestro cuerpo? Vale, si miran la imagen de la izquierda, está la composición de un cuerpo saludable. Para los hombres, un 45% de tejido muscular, 36% para las mujeres, 3 de grasa esencial, 12 para las mujeres, 12 de grasa no esencial, 15 para las mujeres. Para mí todavía ahí hay demasiada grasa, ¿vale? Yo ahí en vez de 15 pondría 8, pero bueno. Huesos un 15 y un 12, otros y órganos y otras cosas, pues entonces un 25% y dentro de ese 25% hay un 3% de glucógeno que es como si fuera nuestro azúcar. ¿De acuerdo? El azúcar que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se llama glucógeno. ¿Qué es lo que pasa y por qué hay muchos errores con la dieta keto, con la dieta cetogénica? Porque han cogido la imagen de la derecha, donde hay un cuerpo desecado y separado por partes. Es decir, pues como es lógico, el agua es de un 55 a un 65%. En adultos, ahorita le dije un 70% porque estaba incluyendo a los bebés. Y de grasa de un 15 a un 20, las mujeres de un 20 a un 30, por eso les dije yo que yo ese 15 lo dejaría en un 8. Los minerales 5 al 8%, 5 al 10, vale. Y la proteína, pues ese 14, 16. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú te comes un filete, cuando tú te comes un entrecot, cuando tú te comes un pollo alas, no lo estás secando. Ni siquiera la cecina, el jamón serrano está totalmente seco. Tiene su hidratación. De ahí que tomar como referencia para un cuerpo sano que tiene más grasas que proteína es donde está el gran error. Y por eso ellos recomiendan en la dieta cetogénica una mayor ingesta de grasas que de proteína. Pero si nos fijamos que el cuerpo, cuando tú lo mides incorporando el agua dentro de los tejidos, que es lo normal, porque tú no vas a comer cosas secas, sino que tú vas a comer alimentos hidratados, pues entonces te das cuenta que lo correcto es medirlo por estas proporciones según la báscula. Y de ahí que yo recomiendo un plato, nosotros recomendamos un plato donde el 55% es proteína, un 35% es grasa, que yo recomiendo como esa fuente de grasa principalmente
aguacates y aceitunas. Está el aceite de coco, está el aceite de oliva, que le puedes echar a esa ensalada, aunque tenga aguacate, aunque tengas aceitunas, le puedes echar. Ahí entran los frutos secos y para darle un poquito de color, pues oye, unos tomatitos, unas rodajitas de cebolla, unos rábanos, unos pimientos, una zanahoria, pero siempre, 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 siempre en crudo. ¿Por qué? Porque si no el índice glucémico cambia radicalmente. Si estoy siendo demasiado técnico, por favor, anota y después me haces las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, y un 10% en carbohidratos, solamente un 10%, es decir, un puñadito. Y ese puñadito es muy preferible que sea de legumbres. Frijoles, garbanzos, lentejas, guisantes, etcétera, etcétera. Habas, lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, pero mucho mejor esto que no el trigo, la... Oye, es que a mí me encantan los espaguetis. Perfecto, hazte unos espaguetis, pero que el espagueti sea de espelta, que el espagueti sea de guisantes, que el espagueti sea de garbanzos. Ay, hoy por hoy, gracias a lo malo que ha sido el trigo y a todos los problemas que ha causado, hay muchísimos alimentos para celíacos y hay muchísimos pastas para con legumbres. Entonces, te puedes hacer una ensalada fría donde hagas una buena mayonesa pero con mucho atún, las aceitunitas y un poquito de qué, de espirales de legumbres. ¿Entiendes? Es que a mí no es comer mal, no es saber hacer unos cambios. Ya después, quien esté más interesado en primera, que hay un curso mucho más largo de nutrición, son 6 clases de nutrición, pero sin contar eso, si alguien quiere profundizar, coger un poquito más, yo se los doy, no hay problema, ¿vale? Yo se los enseño, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas mentiras, ¿vale? Y sobre todo viene con los cereales. Y si vemos cualquier pirámide nutricional, en la base tienen los cereales. De los cereales que se producen a nivel mundial, el 70% se utiliza ¿para qué? Para la industria ganadera, para engordar el ganado. Y un 30% dicen algunos nutricionistas que lo vamos a usar por adelgazar y que tomar avena en el desayuno es saludable y que tomar unos cereales, unos Kellogg's o lo que sea en el desayuno, eso es saludable. Entonces, si se lo damos al ganado y engorda, ¿cómo es posible que a nosotros nos vaya a adelgazar? Claro, porque nos imbuyen a comer poco y mal. Y entonces viene esa famosa desnutrición que crea a ese obeso normopeso. Estos son los 3 grandes, grandes, grandes asesinos que hay hoy por hoy en nuestra cocina. Trigo, arroz y maíz. Trigo, arroz y maíz, ¡tam! La triada de la muerte. Y es muy difícil quitarse la costumbre de ir poco a poco bajando la ingesta. Esto no es de un día para otro, pero poco a poco debemos ir bajando la ingesta de los cereales. ¿Por qué esa obsesión por los hidratos de carbono? Porque tenemos mentalidad de pobres con trabajos de ricos. Yo ahora estoy trabajando, mira cómo sudo. No estoy haciendo nada. Mi corazón, 70 y pico de pulsaciones por minuto. Necesito llegar a 100 para empezar a hacer cardio. ¿Terminamos agotados cuando termina el día? Sí, pero terminamos agotados aquí, no aquí. No hemos casi gastado energía. Entonces, esa mentalidad de la importancia de que viene de nuestros abuelos, de la posguerra, del hambre, de la necesidad de las, ¿cómo se llaman esto? Las migas con chorizo y perro. He hecho las migas al perro y me como yo el chorizo.
Entonces esas migas con chorizo, esas paellas donde lo más que predominaba era el arroz, con un caldo que se hacía con las cabezas de las gambas y se le echaban 3 gambas. ¿Me explico? Entonces este es el gran problema. Hay que aprender a quitar esa mentalidad, entender que nuestros trabajos apenas nos gastan calorías. Vamos a entrar en un concepto muy importante. Este concepto se llama biodisponibilidad. Yo tengo aquí a mano, por ejemplo, esta tijera. Me dicen ahora, me diagnostican una anemia ferropénica. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Pues muy sencillo, voy a rayar esta tijera, me la voy a comer a cucharadas. ¿Cuánto voy a absorber de esa cuchara? 0. Pero ese hierro va a estar en la tierra, esta tijera yo la voy a sembrar en la tierra, se va a oxidar. ¿Por qué? Porque hay una interacción con el agua, con el oxígeno, hay una interacción con una serie de bacterias y esas bacterias al excretar convierten ese hierro inorgánico en hierro orgánico. Pero ese hierro orgánico de las bacterias tú tampoco lo vas a absorber. Entonces eso se convierte en un fertilizante para las plantas. Ahí tenemos esas plantas, como por ejemplo puede ser la espinaca, que tienen mucha cantidad de hierro. Pero ¿qué sucede? Que su biodisponibilidad todavía es muy baja. Sin embargo, hay una serie de animales especializados en ser herbívoros y que cuando se comen esa hierba, sí son capaces de absorber el hierro de ellas. Y cuando entonces tú te comes a ese herbívoro, entonces tu biodisponibilidad aumenta considerablemente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, ¿vale? El hierro noemo con una biodisponibilidad del 1,7%, por lo cual, aunque las espinacas tengan 2,6 miligramos, su aporte va a ser de 0,044 miligramos por 100 gramos. Mientras que un chuletón, aunque tenga 2,5 miligramos, su biodisponibilidad es del 20%. Eso quiere decir que 100 gramos de carne te van a dar 0,5 miligramos de hierro. Si tú quieres sustituir esos 100 gramitos, que es un pedacito de carne, así, chiquitito, si tú quieres sustituir esos 100 gramos por espinacas para tener la misma cantidad de hierro, ¿sabes lo que te pasa? Que tendrás que consumir 1 kilo de espinaca, más de 1 kilo. Si ustedes se fijan, es más de 1 kilo de espinaca. Yo por mi madre que prefiero 100 gramos de carne que no 1 kilogramo de espinaca, porque se me va a poner el vientre así. Entonces, si comes espinacas para mejorar el hierro, sepa que es una gran estafa. Sepa que no te estás teniendo la cantidad de hierro que tu cuerpo necesita. También hay otro término muy importante que es la nutrigenética. Cada vez hay más especialistas, hay más profesionales que hablan de este término sin utilizar el término nutrigenética. Hablan de alimentación de proximidad y de estación. Es lo mismo. Pero además de esto hay que tener otro concepto en cuenta. La nutrigenética o herencia nutricional es el legado que nos dejaron nuestros abuelos. Es decir, tu cuerpo tiene la capacidad para digerir lo que tus abuelos digerían. Ahora se ha puesto muy de moda que si la chía, que si la quinoa, que si la fruta del dragón, que si los superalimentos. ¿Quieres un superalimento? El huevo. Ese sí es un superalimento. Ese es el crack de los superalimentos, pero no. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el esquimal ese
Y el pirata con lo que Jorge me está diciendo, pues muy sencillo. Cuando los europeos empezaron a cruzar el Atlántico, sucedió que empezaron a padecer escorbuto. Por eso es que al pirata le faltan dientes. Solamente tiene 2 dientecitos el pobre. Entonces empezaron a padecer escorbuto. ¿Y por qué padecían escorbuto? Porque tenían un déficit de vitamina C. Cuando se dieron cuenta de eso, ¿qué hicieron? Pues llevaron tarros de cristal llenos de zumo de limón. Los esquimales, en un proceso de adaptación que se calcula unos 5.000 años, algunos especialistas dicen 30.000, ellos fueron cada vez acercándose más y más al... El clima fue poniéndose peor y ellos se fueron acercando más al círculo polar ártico, donde no hay ningún vegetal, donde no hay ninguna de las fuentes de vitamina C que un occidental usa. ¿Y cómo ellos, en un proceso de adaptación, resolvieron este problema? Muy sencillo. Comiendo foca. Ellos, su alimentación es el arenque y la foca. Y ellos han logrado un proceso evolutivo donde desde el hígado de la foca obtienen un precursor del ácido ascórbico. Pero tú y yo nos ponemos a comer hígado de foca, nos pondremos gordos como foca, oleremos como foca, pero se nos van a caer los dientes. Se nos van a caer los dientes. ¿Por qué? Porque no somos inuit. Y como no somos inuit, se nos caerán los dientes. Porque somos de donde somos. Y si tú no tienes antecedentes incas, no comas chía. Y si tú no tienes antecedentes aztecas, no tienes por qué comer el maíz. No ha sido algo cultural que en España se coma maíz. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender este concepto, índice glucémico. Los alimentos saludables son aquellos que tienen un índice glucémico por debajo de 35. De 36 a 50 es moderado, por encima de 50 ya es un desastre. Hay muchísimas tablas con estos índices glucémicos. Muchas veces lo que vas a ver en las tablas es que te mienten y te dicen que es saludable hasta 50 o que es saludable hasta no sé cuánto. No te dejes engañar. Lo ideal sería comer alimentos con índice glucémico 0. Aguacates, aceitunas, carne. Estos tienen los mismos frutos secos, tienen un índice glucémico de 15. Esto sería perfecto, ¿vale? Pero bueno, mira, te gusta el limón, a mí me gusta el limón, es la fruta que yo recomiendo, es la única fruta que yo consumo. Yo solamente consumo limón, por eso siempre estoy agriado. Entonces yo siempre consumo limón, solo. Una de las cosas que nos mienten también es que dicen, no, el índice glucémico de la patata, del boniato, de la zanahoria, de la calabaza, es 15. Sí, alma de cántaro, crudo. A ver quién se come una patata cruda. Y cuando esa patata, ese boniato, esa zanahoria tan saludable, tú llegas y la cocinas y te haces una crema, te haces esto, te haces una ensalada, una ensaladilla rusa, te haces lo que tú quieras, su índice glucémico se ha disparado a 85. ¿Por qué? Porque has roto la celulosa, que es un azúcar que nuestro cuerpo no puede digerir y sirve como fibra digestiva. Has roto esa celulosa y la has convertido en sacarosa, la has convertido en fructosa. Y eso es así, ¡paf! Y dispara el índice glucémico. No te dejes engañar, de verdad. La resistencia, ¿qué cosa es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es la necesidad que tiene nuestro cuerpo de producir mayor cantidad de insulina para introducir el azúcar, la glucosa en nuestras células. Vamos a hacer un símil.
Haz de cuenta que para introducir 1 miligramo de azúcar necesitas de dextrosa, de sacarosa, de fructosa en la célula de glucosa, de cualquiera de estas cosas convertida en glucosa. Para introducir 1 miligramo, entonces necesitas 1 miligramo de insulina. Pero ¿qué es lo que sucede con la resistencia? Que para introducir ese mismo miligramos de glucosa, ahora necesitas 2 de insulina, y después necesitas 3 de insulina, y después necesitas 4 de insulina. ¿Y sabes lo que pasa? Que tú eres diabético, porque tienes un páncreas más fuerte que el de Prometeo. Él se regenera, él es Dios en la tierra y se regenera y produce todo la insulina que tu cuerpo necesita, pero eso no quiere decir que no tengas algunos síntomas de la resistencia a la insulina. Y aquí es donde llegamos al mundo de la estética. Y a veces nos encontramos con esas acnés que no hay forma de quitarla. ¿Por qué? Porque esa acné ni es emocional, ni es, bueno, puede ser, vamos a quitarlo de emocional porque siempre va a haber un factor emocional, ni es hormonal, ni es metabólica. Es nutricional. Es una mala alimentación que está llevando a que el cuerpo tenga una resistencia a la insulina y entonces empiece a dar esas señalizaciones. Pero vienen esas manchas en la piel, ¿vale? Esa acantosis nígricans. Y entonces la persona, es que mira, se me han puesto las axilas negras. Es que mira, tengo marcado el cuello y oye, mira, es que tengo unas verruguitas. Mira, es que tengo verruguitas en los pliegues debajo de los senos. Es que tengo verruguitas en las ingles, en las axilas. Es que mira qué poco pelo tengo ahora. Es que yo antes tenía el pelo, uy, yo tenía una mata de pelo y ahora mira qué poco, mira cómo se me ve. Claro, y lo que no sabemos es que todo eso es sintomatología de una resistencia a la insulina. Y aunque te midas la insulina y te dé que estás ok, estás ok, aunque te diga que está ok, en verdad no estás ok. En verdad estás teniendo toda una sintomatología que te está diciendo, cuídate, porque tu páncreas está al explotar, al cansarse, al dejar de producir la insulina que tanto necesitas, y te vas a convertir en un diabético. Con todo lo que después lleva la diabetes, que si el pie diabético, que si todo lo demás. ¿Vale? Por el contrario, tenemos la sensibilidad a la insulina, que es todo lo contrario, es esa pequeña, es cuanto menos necesitas, y habla de tu salud. ¿Vale? Hay un indicador que está muy obsoleto, y yo no sé por qué sigue por ahí andando, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula matemática. Tu peso en kilogramos dividido tu altura al cuadrado. Pero miren estas imágenes que les he puesto de estas 4 personas, las 2 chicas y los 2 chicos. Tanto ellas como ellos miden y pesan lo mismo. Pero a que los cuerpos no se parecen en nada. ¿Qué prefieres? ¿Los cuerpos de la derecha o los cuerpos de la izquierda? Y el índice de masa corporal es igual. Esto es algo obsoleto que se ha quedado en un momento en que la gente comía mucho más sano que hoy y tenían una actividad física muy intensa debido al trabajo habitual. Por ende, estos dos son los índices más importantes que puedas tener, que es el índice de masa muscular y el índice de masa grasa. Yo me centro mucho más en el índice de masa grasa porque tiene mucha más, hila más fino. El índice de masa muscular es mucho más sencillo. Ya les pasaré una tablita donde está, pero es mucho más sencillo. La debería haber puesto aquí y no lo hice. Entonces, hoy por hoy una de las cosas que yo les recomiendo a cualquier profesional es una báscula de esta. Es una báscula de impedancia. ¿Por qué? Muy sencillo.
porque por ahí vas a saber muchas más cosas de tu clienta de lo que te puedes imaginar. Y no estamos hablando de ahora convertirnos en nutricionistas. No estoy hablando de que ahora seas una experta nutricionista. En verdad, porque cuando uno estudia dietética y nutrición, como me tocó a mí estudiarla, sin mentirle, el 90% de lo que nos dieron era paja. El 90% de lo que nos dieron no sirve para nada. Lo que vamos a hacer nosotros es, en dos escritos muy sencillitos, 3 si quieres, darte unas pautas de darle 3 consejos. No, tú no eres nutricionista. Lo de pesar y medir a una clienta puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, volvemos a la resistencia a la insulina. Entonces, oye, que te viene una persona con un acné un poquito rara, porque además es un acné diferente. Además que no tiene edad para tener acné. Entonces te viene una persona con un acné un poquito rara. Oye, vamos a darle, vamos a medirlo a ver cómo tiene su índice de masa grasa. Entonces ahí está. Si la persona tiene un índice de masa grasa que ya veo que tiene obesidad, sobrepeso o obesidad, ya hay que estar pensando en cómo es su alimentación. Y estas pautas van a ser muy sencillas. Otro índice muy importante es la grasa visceral. Yo sé que no todas las básculas miden la grasa visceral. Yo sé que a veces es un poquito difícil encontrar una báscula que mida la grasa visceral, pero es imprescindible tratar de conseguirla. Y la edad metabólica también hay muchísimas básculas que no la miden, pero bueno, lo que hay que saber es que la grasa visceral es aquella, no que se puede pellizcar, no son los michelines. La grasa visceral es aquella que está metida dentro de los órganos, es aquella que recubre los órganos, es aquella que está metida dentro de los músculos. ¿Vale? Entonces nos encontramos, miren, siempre el de la izquierda es el sano, el de la derecha es el enfermo. Miren ese hígado, eso es un hígado graso. Eso es por comer hidratos de carbono, por tomar Coca-Cola, por tomar alcohol, por tomar cervecitas sin alcohol. Porque no es tan solo el alcohol, es la cantidad de carbohidratos que comes. Miren ese intestino, miren ese corazón. Miren la diferencia entre un corazón y otro. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hay que entender es que no todas las personas pueden medir, pueden pesar lo mismo por la altura. ¿Por qué? Porque hay 3 morfologías muy diferentes. Están los endomorfos, diciéndolo coloquialmente, y los paticortos. Están los mesomorfos, que son los normales, y están los ectomorfos o longilíneos, que es, por ejemplo, yo soy longilíneo, que somos los patilargos, así de claro. Entonces, no son paticortos, no son patilargos, y están los del medio, que son los correctos. Todo es correcto. Es una morfología, te tocó. ¿Qué es lo único que debes entender? Que te toca. Y que si eres endomorfo, si ustedes se fijan, vamos al primero de arriba, una persona de 1,42, endomorfo debe pesar entre 41 y 44, mientras que el ectomorfo puede pesar entre 47 y 53. ¿De acuerdo? Ese es el gran secreto. Que hay muchas cosas que no tienen que ver solamente con la altura. Porque tú dices, oye, ¿por qué me veo más gordo? Si peso menos, puede ser porque tengas más grasa, puede ser porque por tu constitución. Entonces, esto es lo que quiero, que ustedes puedan aprender así, a grosso modo, para poder ayudar a vuestros clientas, a vuestras clientas a que tengan. Otra cosa que es muy importante es la cintura. No es ahora que haya que tener una cinturita de avispa, tipo Marilyn Monroe o alguien de la década de los 50, pero sí es muy importante que que la cintura esté dentro de unas medidas. ¿Por qué? Porque una cintura inferior a 60, en el caso de las mujeres, ya habla de demasiada delgadez. En el caso de los hombres, 69. Yo no se los voy a leer porque yo este PowerPoint se los voy a dar. ¿Para qué los voy a leer? Pero esto es muy importante que también dentro de las mediciones se puedan. Otro concepto, volviendo a los conceptos, es el concepto de apalancamiento proteico.
No podemos comer como los herbívoros. ¿Por qué? Porque no somos un herbívoro. Porque mientras nosotros tenemos un estómago pequeñito y un colon grande, ellos tienen un gran estómago y un colon pequeño. Somos todo lo contrario. Entonces, cada vez hay más, busquen el término apalancamiento proteico, apalancamiento en la proteína, busquen para que ustedes vean que cada vez hay más voces que se levantan y dicen que hay muchísimas enfermedades asociadas, enfermedades metabólicas, enfermedades, y estamos hablando de la piel también, enfermedades metabólicas, enfermedades de muchos tipos que están asociadas a qué? A un problema de un déficit proteico. Para que ustedes entiendan, en base a una serie de conceptos que son muy complejos y que yo no les puse aquí, 100 gramos de pan equivalen a nivel calórico, a nivel de aporte calórico a tu cuerpo, 100 gramos de pan equivalen a 500 gramos de carne, de un chuletón de ternera, de un entrecot. 100 contra 500. Si tú te comes 100, es decir, te comes un bollito de pan que no es nada, ¿en qué tiempo vas a tener hambre? ¿A los 5 minutos? ¿A los 10 minutos? Vamos a ser correctos. En una hora, en verdad, cuando te comes 100 gramos de pan y te vas a quedar con hambre, pero bueno. Pero vamos a decir que aguantas una hora sin hambre. Pero si tú te comes un chuletón de 500 gramos de ternera, ¿cuánto tiempo te vas a pasar saciado? ¿Cuánto tiempo te vas a pasar sin necesidad de volver a comer? Pero mejor aún, ¿cuántas vitaminas, minerales, aminoácidos te va a aportar ese chuletón? ¿Y qué te va a aportar ese bollito de pan? Pero, porque eso es principalmente azúcar. No es que tiene fibra, así. No es que, no, en verdad no. No es que tiene azúcares no sé cuánto y el resto es hidratos de carbono y después tiene proteína. La proteína del pan se llama gluten. Y sabemos todos los problemas que hay con la intolerancia al gluten. Entonces no nos dejemos engañar. Hay que comer más proteína. Nosotros venimos de cazadores o pescadores recolectores. Y una de las mayores cosas que se recolectaban, que no se habla, no eran frutas. La gran cosecha era buscar huevos. Los huevos en la época de anidación, la mayor fuente de alimentos de la recolección eran los huevos. Entonces, ves, volvemos al plato. ¿Por qué? Porque nosotros somos omnívoros por nuestra dentición, somos omnívoros especializados carnívoros. No somos herbívoros. Lo siento si hay algún vegano. Lo siento si hay algún vegetariano. No somos vegetarianos. No tenemos 4 estómagos como un rumiante. Tenemos un estómago y bastante pequeño. Entonces, hay varios platos. Está el famoso plato Harvard. Yo por mi madre ni lo miro. Después, este segundo plato, ¿para quién es? Este segundo plato es para estas personas que yo decía que tienen una actividad física muy intensa y esos espaguetis que yo recomiendo, que sean de garbanzos, que sean de guisantes, que sean de lentejas, ¿vale? Y para todos los demás, para todos nosotros los comunes mortales, que tenemos un trabajo sedentario, vayamos o no vayamos un ratito al gimnasio 3, 5 veces por semana, necesitamos un plato al estilo 3 basado en el apalancamiento proteico. Algo muy importante si quieres ayudar a alguien en su proceso es entender que hay que negociar. Volvemos al principio donde hablábamos de aquellas carencias emocionales, de aquellos antojos o carencias emocionales. Y hay que entender que muchas veces un plato, muchas veces para no decir siempre, un plato está asociado. Mira, en los de eso nos puse, por ejemplo, que igual que los lácteos,
están asociados a la madre, a esa ternura, a esa protección. El pan está asociado al padre. Y hay personas que me dicen, no, no puedo dejar de comer padre y de comer pan. Y yo les pregunto, ¿y cómo es la relación con tu padre? ¿Ha sido muy buena o muy mala? Y normalmente está en una de estas dos alternativas, o muy buena o muy mala. Y cuando no pueden dejar de comer pan si no solucionan el conflicto con el padre, ya sea porque mi papá lo sabe todo, 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 o ya sea porque mi papá es y me abandonó, o nunca me hizo caso, o era un tirano. Entonces, hasta que no soluciones este conflicto con tu padre, no va a ser capaz de dejar de comer pan. Entonces, hay que negociar, hay que entender que dejar de comer un alimento muchas veces es igual a que se le muera a alguien, es igual a una gran pérdida. Por eso, una de las cosas que vamos a hacer es una anamnesis. Esta anamnesis, quien la quiera también se le pasará. Es una anamnesis donde se le va a hacer una serie de preguntas para entender por dónde vamos a comenzar la negociación. ¿Por qué? Porque cuando le quites el pan, va a pasar, si Dios quiere, por esas 6 fases del duelo. Y cuando le quites los donuts o las palmeras de chocolate, va a pasar por estas 6 fases del duelo. Y cuando le quites, va a pasar por esas 6 fases del duelo. Y no va a pasar una vez, va a pasar una vez con cada uno de esos familiares, de esas emociones enquistadas de cuando tenía 5 o 7 años, y vas a pasar por todo ese proceso tantas veces como sea necesario hasta que alcances esa madurez nutricional. Yo con esto termino, abro micrófonos y empezamos a ustedes a la ronda de preguntas y que me pregunten mucho.